Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo de San Petersburgo 1914 que estamos trayendo como torneo histórico, y comentar que esta partida pertenece a la quinta ronda y hasta lo que se había jugado en ese momento pues se llevó el premio a la brillantez, aunque veremos en 2 o 3 jornadas más adelante cómo hay otra nueva partida, pues bueno, quizás si cabe más brillante que esta, que ya lo es. Tenemos con piezas blancas a Aron Nimzowitsch y con piezas negras al Dr. Sievert Tarras. Ya en el tablero de 4, a lo que se contesta por parte de Tarras, que lleva las piezas negras con D5, caballo F3 y C5. A esta apertura de peón de dama tras C5 entramos en la variante Kraus, y tras jugarse C4 con bastante tensión central, E6, E3, transpone un gambito de dama declinado y más jugadas de desarrollo. Caballo F6, alfil D3, caballo C6 y posteriormente las piezas blancas aprovechan para enrocarse en corto y alfil D6 con las mismas intenciones. Las piezas negras, tras estas jugadas, como vemos, sobre todo pues los peones, también los alfiles de rey pues están en la misma posición, incluso los caballos en F3 y en F6, por lo tanto bastante simetría. B3 refuerza la casilla de C4 y también permite que el alfil pues entre por la gran diagonal con cierta presencia sobre el flanco de rey y ya sobre el enroque enemigo que enroca en corto, y tras alfil B2 se juega B6. Nuevamente la simetría pues de todos los peones y varias piezas está en el tablero, con las mismas ideas que habían tenido Nimzowitsch, pues también Tarras, de llevar su alfil a B7. Mientras tanto, caballo B D2, alfil B7 y torre C1, trayendo la torre a una columna en la que, bueno, pues todavía no está abierta, pero tiene visos tras cambios que van a ocurrir en breve, pues que se abra más pronto que tarde. De momento dama E7 conectando las torres, y ahora sí primeros cambios. C por D5, E por D5. Si caballo por D5 no estaría el peón controlando las casillas de C4, E4. Este movimiento, bueno, pues se considera ya que pues las piezas blancas pueden tener un poquito más de ventaja en la posición. El alfil es verdad que se puede retirar a C7. También las negras pueden de alguna manera contraatacar o colocar uno de sus caballos en B4 y bueno, pues la partida seguiría por otros derroteros. Se captura con el peón, por lo tanto las piezas negras controlan C4 y E4, pero a cambio han entregado o no defienden ya la casilla de F5, y tras jugar caballo H4 quizás por ahí vienen los tiros para Nimzowitsch, llevar su caballo F5, tocar dama y alfil. La dama blanca también pues tendría algún tipo de entrada por su diagonal. El alfil blanco está bastante activo mirando pues hacia el rey enemigo, pero jugando Tarras G6 de alguna manera anula ese movimiento. Es verdad que se han generado casillas débiles en torno a las casillas negras, y esta era pues si no la intención de Nimzowitsch. Vuelve con su caballo a F3 y torre de 8 mirando por muchos rayos X a la dama enemiga. Tras estas jugadas más cambios, D por C5, B por C5, quizás teniendo las piezas negras un poquito más de centro con sus peones, y alfil B5, bueno, pues buscando algún cambio más, como vamos a ver a continuación en C6. Caballo E4, mientras tanto Tarras aprovecha para colocar un caballo pues muy activo en la posición. Es verdad que tras caballo por D2, por E4, que ocurre en la que no ocurre en la partida, ocurre caballo por D2, pues quizás las piezas negras estarían ganando quizás más espacio. La amenaza puede ser alfil por H2 con jaque, dejando la dama blanca al descubierto. Por lo tanto, aquí además el caballo está atacado, caballo D2, bloqueando o evitando que ya este movimiento para las piezas negras no tenga tanta fuerza, pero aún así el peón es bastante incisivo. Los alfiles activos, la dama también negra pues puede activarse a G5, H4 y bueno, pues quizás con problemas. Para evitar Nimzowitsch esta captura en la posición, decide capturar en C6, alfil por C6. El alfil negro de casillas blancas estaba algo más enterrado gracias o por culpa del caballo C6. Ahora, junto con el peón y la dama, refuerzan esta pieza, y dama C2 desarrollando y mirando también el punto de E4. Tarras decide capturar en D2,
ya que tras esta recaptura su idea es jugar D4 y ambos alfiles, bueno, pues miran peligrosamente hacia el enroque enemigo. Además, tiene la pareja de alfiles y las piezas blancas, como vemos, tienen cierta pasividad, o al menos están bastante lejos de la defensa de su rey. Tras estos movimientos viene el error de la partida jugando E por D4. Quizás en esta posición G3, y aunque parece que se está perdiendo un peón tras peón por, en caso de capturar pues podría venir la dama negra capturando, pero existe dama C3, se amenaza mate por parte de las piezas blancas, y el tema es que tras evitarlo jugando F6, dama por E3 y tras el cambio de algo de material hay bastante igualdad en la posición. Las piezas negras mantendrían la pareja y ambos jugadores parece que tienen 3 islas de peones y bueno, pues las mismas, una posición muy igualada, ¿no? Jugando este movimiento, quizás la idea de Nimzovich es que si Tarras, bueno, pues captura, lógicamente le cae la pieza directamente, pero el tema es que el peón de C5, por lo tanto, ha quedado de alguna manera clavado, y seguir capturando estaría tocado el alfil, y además con este movimiento se abriría quizás, o jugando incluso una entrega de peón o quitando el peón de D4, pues estas ideas con dama C3 podrían coger mucha fuerza. Pero la verdad es que en la partida de momento este peón pues está además evitando que las blancas pues tengan casi ese tipo o ese contraataque o ese contrajuego sobre el rey negro, y esto es lo que va a aprovechar Tarras desde ya que aquí decide sacrificar una primera pieza en H2. Curiosamente, también el sacrificio en G2 sería interesante. Si no se captura, quizás podría caer la torre, se puede retirar, pero bueno, pues las piezas negras pues están ganando. Quizás además este sacrificio es más fuerte, ya que tras el mismo, dama G5 jaque, rey H1 y dama F4. Se está dando mate en H2, hay que entregar o devolver algo de material por parte de las blancas, con caballo F3, viene con un jaque, rey G1, y para bueno, ideas de las piezas negras por no continuar, ya que se puede igualar en cierta manera con lo que pasa en la partida, con alguna idea posterior, entregar incluso una nueva pieza para traer la torre de 5, y bueno, pues como vemos, todos son problemas para las blancas. No obstante, este sacrificio no ocurre, y sí este segundo sacrificio de alfil de casillas negras, también posible, alfil por H2, y la partida continúa con rey por H2. Hay que aceptarlo, ya que si rey H1, dama H4, y bueno, podría venir una descubierta en la que el peón de G2 además pues queda clavado, y si G3, pues alfil por G3 con mate. Y bueno, pues nuevamente las negras están ganando en esta posición, por lo tanto hay que recuperar la pieza, y nuevamente ahora en la partida las negras entran con este ataque. Vemos la disposición de las piezas blancas siendo pues muy pasiva respecto a su rey, que está completamente solo, única rey G1, y tras estas jugadas nuevo sacrificio por parte de Tarras tremendo, aprovechando bueno, pues este bloqueo que tiene el rey blanco, que no puede escapar, ¿no? De hecho, la partida continúa con F3. Si se acepta este segundo sacrificio, pues tampoco quizás se gana mucho, dama G4 jaque, y a rey H2 o H1, torre de 5 con ideas de dar mate en esta posición. La defensa quizás para las blancas sería dama por C5 y a torre H5. Bueno, pues entrega la dama, y aunque es verdad que el material es de 2 piezas menores contra torre, e incluso teniendo un peón pasado, bueno, la disposición del rey blanco da bastante ventaja a las piezas negras, ¿no? También cierta pasibilidad de las piezas blancas. Por lo tanto, se evita esta segunda captura, se juega F3, ya que la dama, o si las blancas hacían cualquier otro movimiento, venía el mate en H1, y así el rey, en caso de que se juegue dama H1, puede escapar de momento por F2. Complica las cosas Tarras en esta posición, ya que trae la torre a E8, la activa, y así si el rey empieza a escapar, pues va a tener más problemas en seguir con su huida. Primero caballo E4 bloqueando pues dicha torre, y si aquí se retira la torre, el tema es que dónde llevarla. Una casilla como E1 pues no funcionaría, ya que tras los cambios pues es verdad que las negras pierden alfil de G2, pero
nuevamente, aun teniendo torre por 2 piezas menores, las blancas están perdidas, con ideas nuevamente de entrar rápidamente con la torre de 5, H5 y ganar la partida, por lo que aquí se decide entregar esta calidad que de momento no se captura. El caballo evita que la torre bloquee la posición. Podríamos pensar en F5, pero esto va a venir más adelante, ya que primero se da un jaque, el rey se retira a F2 y se aprovecha a capturar en F1, aprovechando que las blancas no pueden recapturar. Si esto pasa en la partida, dama H2 jaque, y tras rey E1 o E3 pues está cayendo la dama, por lo tanto la torre está defendiendo a la dama en esta posición. Tras estas jugadas se juega finalmente D5, aunque ya, como decimos, es algo tarde. Con esta jugada quizás dama C3 pues puede tener algún tema de jaque en la posición. F5 ahora sí, el caballo se tiene que retirar, aunque primero aquí Ninzovic juega dama C3 buscando mate en G7. Se contesta a este movimiento con dama G2 jaque. Si rey E1, que no pasa en la partida, pues mate directo en E2, y aquí tras rey E3, bueno, pues continúa con un nuevo sacrificio, en este caso de calidad, jugando torre por E4 jaque. F por E4. Tras estos movimientos hay seguramente que, bueno, pues Tarras vio esta secuencia de mate en 3 movimientos con dama G3 jaque. El rey solamente tiene la posibilidad de retirarse de 2, dama F2 jaque, y tras un único movimiento rey D1 mate con la dama en E2. No obstante, se estaba jugando de alguna manera pues el premio a la brillantez, y hay una secuencia mucho más bonita en la que se obliga a sacar el rey al centro del tablero y, bueno, pues forzar una línea ganadora, ¿no? Con esta jugada F4 jaque, el rey no tiene jugadas gracias a que todas las piezas negras pues están coordinando, tiene que capturar, y aquí empieza la extracción de rey tras torre F8 jaque. Es verdad que se puede jugar algo como dama F6, bueno, pues entrando o prolongando un poquito más el mate, pero finalmente, bueno, pues lo mejor o lo menos, o podría ser un poquito más de aguante en la posición, pero se está entregando entre otras piezas la dama. Por lo tanto, la partida continúa con este movimiento rey E5 y dama H2 jaque. Nuevamente o casi sin movimientos, el rey viene a E6. Otra posibilidad, y no muchas más, es dama G3, con lo cual la dama podría caer. Rey E6, y tras este nuevo jaque con la torre en E8, si rey F6, dama F4 sería mate. En esta posición Aron Ninzovic juega rey D7 atacando a la torre, que está completamente desprotegida, pero viene el último movimiento de la partida dando además mate, y no es otro que alfil B5. Da el mate, protege la torre, y bueno, con esto se termina esta partida que se llevó la brillantez en segunda posición, ya que veremos la que viene en próximos días. Por mi parte, nada más respecto a esta partida. Nuevamente retomaremos partidas de capa blanca, creo que hasta la 10ª ronda, que venía una partida también muy interesante. Y bueno, pues vamos hablando para futuros vídeos. Buen fin de semana. Chao.